Buenas tardes, ingeniero Henry Tomalá. Mi nombre es Fernanda Ceballos, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, para la carrera de Contabilidad del quinto semestre paralelo A. El día de hoy yo les voy a exponer acerca de las NIAs, que son las normas internacionales de auditoría de las 600 a las 620. A continuación, mi exposición. Bienvenidos. NIA 600 a las 620. Utilización del trabajo realizado por otros. NIA 600. Consideraciones especiales, auditorías de estados financieros del grupo, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. Uso. El auditor principal está encargado de informar sobre los estados financieros de una entidad cuando estos estados financieros manejan información financiera de uno o más componentes de la entidad, abordados por los otros auditores, quienes tienen la responsabilidad del manejo de la información financiera de un componente que está siendo incluida en los estados financieros auditados por el auditor principal. Es decir, entre ellos tiene que existir una excelente comunicación, ya que la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos dependerá de las circunstancias del trabajo y del conocimiento de la auditoría principal y de la competencia profesional de los otros auditores. Objetivo de la NIA 600. Lo primero que tiene que hacer el auditor es definir si actuará o no como el auditor de los estados financieros de un grupo. Sumado a esto, el auditor debe tener una comunicación clara y precisa con el otro u otros auditores de los componentes en relación al alcance y oportunidad del conjunto del trabajo en la información financiera de los componentes y sus hallazgos. Requisitos de la NIA 600. La responsabilidad. El socio del trabajo del grupo es responsable de la dirección, supervisión y ejecución del trabajo de auditoría del grupo y de que el dictamen del auditor sea apropiado a las circunstancias. Aceptación y aplazamiento. El grupo de trabajo debe tener un entendimiento del grupo, sus componentes y entornos, y determinar si es necesario esperar a que se obtenga suficiente y apropiada evidencia de auditoría en relación al proceso de consolidación e información financiera de los componentes. Estrategia de auditoría general y plan de auditoría. El equipo de trabajo del grupo tiene la responsabilidad de planear una estrategia general de auditoría del grupo y desarrollarla teniendo en cuenta la norma internacional de auditoría 300. Luego de esto, el socio del trabajo del grupo deberá revisar la estrategia general de auditoría propuesta por el grupo y de la misma manera el plan a desarrollar. Entendimiento del grupo, sus componentes y sus entornos. Debe existir una excelente comunicación entre los miembros del equipo de trabajo del grupo, facilitando así el entendimiento de la entidad y su entorno, para identificar y evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa debidos a fraude u error. Entendimiento del auditor del componente. Cuando el equipo de trabajo solicita al auditor de un componente que trabaje sobre la información financiera de un componente, el grupo debe determinar y conocer si el auditor del componente entiende y cumple con los requisitos éticos para la auditoría del grupo, si es independiente su capacidad profesional para el trabajo de auditoría. Importancia relativa. El equipo de trabajo debe determinar la importancia relativa para los estados financieros del grupo y la información financiera de los componentes, al establecer la estrategia general de auditoría del grupo. Hechos posteriores. El equipo de trabajo debe determinar los sucesos de los componentes que se presenten entre las fechas de la información financiera y el dictamen del auditor de los estados financieros del grupo y establecer si se requiere ajuste o relevaciones en los estados financieros. Comunicaciones con el auditor del componente. El equipo de trabajo del grupo deberá comunicar oportunamente sus requisitos al auditor del componente. Una comunicación clara y oportuna permitirá obtener mejores resultados durante el desarrollo de la auditoría.
Evaluación de lo suficiente y apropiado de la evidencia de auditoría obtenida. El equipo de trabajo deberá evaluar la comunicación del auditor del componente, discutiendo los asuntos que se presenten como resultado de dicha evaluación. Si la evaluación determina insuficiente el trabajo del auditor del componente, deberá establecer sus procedimientos de auditoría y si son necesarios y quién los implementará. Documentación. En auditoría, la documentación se debe incluir un análisis de los componentes que señalan lo que son importantes para el trabajo de auditoría y el trabajo que se realizará. NIA 610. Uso del trabajo de auditores internos. La norma internacional de auditoría 610 manifiesta que, de acuerdo con la norma internacional de auditoría 315, el auditor externo puede determinar si es necesaria e importante la función del auditor interno para el proceso de una auditoría en general. Por tal motivo, se evidencia en esta norma la responsabilidad del auditor externo respecto al trabajo del auditor interno, sin que esto tenga que entenderse que el trabajo del auditor interno es una ayuda directa en los procedimientos de auditoría del auditor externo, ya que los objetivos de la función de auditoría de ambos son diferentes, dado que los objetivos de la función de auditoría interna son determinados por la administración y el gobierno comparativo. Es importante aclarar que la función de auditoría interna no es independiente de la entidad por el hecho de tener un cierto grado de autonomía y objetividad, y de la misma manera el auditor externo tiene la responsabilidad de expresar su opinión sobre los estados financieros sin que sea opacada por la entidad que lleva a cabo una auditoría interna. Objetivo de la NIA 610. El principal objetivo del auditor es determinar si es necesaria y pertinente la utilización del trabajo de la auditoría interna y si este trabajo está acorde de los objetivos de la auditoría. Requisitos de la NIA 610. Determinar si se utilizará el trabajo de los auditores internos. Para abordar un poco más a profundidad el tema sobre cuándo y cómo el auditor externo determina el uso del trabajo de los auditores internos, es necesario empezar por definir si es adecuado y pertinente realizar este proceso para lo que son los fines de la auditoría. De ser así, el auditor externo deberá evaluar la objetividad y la competencia técnica de la función de auditoría interna y de los auditores internos. Documentación. El auditor externo debe documentar lo adecuado del uso del trabajo específico de los auditores internos, cuyo trabajo debe ser documentado y revisado y supervisado de forma pertinente, y así demostrar si la evidencia de auditoría fue suficiente para determinar que los auditores internos saquen conclusiones razonables, además de la coherencia que existe entre los informes de los auditores internos con los resultados del trabajo realizado por los mismos. NIA 620. Uso de trabajo de un experto. La norma internacional de auditoría 620 básicamente define las responsabilidades del auditor cuando se encuentra haciendo la auditoría de los estados financieros y encuentra ciertas áreas en las cuales no tiene la capacidad de dictaminar debido a las limitaciones en conocimientos específicos detectados, para lo cual vincula el trabajo de una persona u organización especialista en un campo diferente al de la contabilidad y auditoría, es decir, el trabajo de un experto que se caracteriza por tener habilidad, conocimiento y experiencia suficiente en dicho campo. Es importante aclarar que esta norma se refiere al trabajo de una persona u organización de un área diferente a la contabilidad que ayuda al auditor a obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre situaciones específicas que se presenten durante la auditoría, y no incluye la persona u organización que ayuda a la entidad a la realización de los estados financieros. Objetivo de la NIA 620. El auditor debe definir si es necesario e importante el uso del trabajo de un experto para complementar el proceso de auditoría de los estados financieros de una entidad y determinar si el uso del trabajo del experto es adecuado, pertinente y coherente con los propósitos que tiene el auditor para el desarrollo de la auditoría.
Requisitos de la NIA 620. Determinación de la necesidad de un experto. Si para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada fuera necesaria una especialización en un campo distinto al de la contabilidad de auditoría, el auditor determinará si debe utilizar el trabajo de un experto del auditor. Naturaleza, oportunidad y alcance de los procesos de auditoría. Cuando se usa el trabajo de un experto, es posible que el riesgo de detectar riesgos significativos pueda aumentar, ya que pueden existir limitaciones de los conocimientos en ciertos campos particulares distintos a la contabilidad o a la auditoría que la administración o el auditor puedan desempeñar de manera sencilla. Competencia, capacidad y objetividad del experto. El auditor evaluará si el experto del auditor tiene la competencia, la capacidad y la objetividad necesaria para los fines del auditor. En el caso de un experto externo del auditor, la evaluación de la objetividad incluirá indagar sobre los intereses y las relaciones que puedan suponer una amenaza para la objetividad de dicho experto. Obtención de un entendimiento del campo de especialidad del experto. Es necesario que el auditor obtenga un entendimiento suficiente del campo específico del experto para que pueda determinar la naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del mismo, además de evaluar las pertinencias del trabajo del experto para los propósitos del auditor en el desarrollo de la auditoría. Convenio con el experto. El auditor deberá convenir con el experto por escrito ciertos asuntos, entre los cuales están la naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto, donde a menudo puede ser importante discutir cualquier norma relevante de desempeño técnico u otros requisitos profesionales que seguirá el experto. Evaluación de la adecuación del trabajo del experto. Es importante que el auditor evalúe la adecuación del trabajo del experto para conocer los alcances y si estos están por acorde de los propósitos del auditor. Para esto, el auditor deberá de tener en cuenta la relevancia y racionalidad de los hallazgos o conclusiones de ese experto. Referencia al experto del auditor en el informe de auditoría. En un informe de auditoría que contenga una opinión no modificada, el auditor no hará referencia al trabajo del experto del auditor, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran. En el caso de que las disposiciones legales o reglamentarias requieran dicha referencia, el auditor incluirá en el informe de auditoría que la mención realizada no reduce su responsabilidad en relación a su opinión. Y muchas gracias.